García Méndez, la causa. García Méndez, que se declara libre a los menores. Por ejemplo, en el caso, en las cuestiones vinculadas con la institucionalización, la denominada, digamos, la Corte dice que el espíritu de la ley contraviene a la Convención por los Derechos del Niño, de la manera en que, en la medida en que el juez, por ejemplo, las denominadas medidas tuitivas que se disponían sin escucharlo al niño, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la Corte declara, la Corte la declara precariamente inconstitucional, porque las argumentaciones, nuestra Corte dice, es inconvencional esta ley. No obstante, si yo la declarara inconstitucional por los efectos que produciría, entonces, ¿qué hace la Corte? Mientras lo exhorto al Congreso para que adecue esa legislación. Entonces, fíjense cómo aparece estos instrumentos que estamos diciendo de la ponderación y al mismo tiempo cómo aparecen las exhortaciones en relación con ese artículo que yo les decía, los artículos 1 y 2 del Pacto de San José, que lo obligan al Estado no solamente a no dictar disposiciones contrarias, sino para que en el caso en que las hubiere, adecuarla a los estándares internacionales. Lo mismo pasó con Pervisky, en caso de lo mismo pasó con Pervisky. También exhortó la Corte. Lo mismo pasó con Pervisky, lo mismo pasó en la causa Rosa, Badalo, etc. Pero es decir, son las nuevas variantes. Y esas variantes tienen que ver con el bloque de convencionalidad. Es decir, la Corte hace un análisis consecuencialista y dice, si la declaro inconstitucional, se genera un problema. Entonces, ¿qué hago? Mientras tanto, exhorto al órgano competente, que es el Congreso, para que adecue esa legislación. ¿Sí? No, el Estado sordo. En algunos casos sí. Disculpen, allí hay que distinguir, estamos viendo que hay exhortaciones que hace la Corte sin plazo y hay exhortaciones que la Corte hace con plazo, con término. Le dice al Congreso que tiene que ajustar en un año, en causa Rosa. La Corte declaró inconstitucional el mecanismo por el cual el Consejo de la Magistratura de la Nación designaba jueces subrogantes. Un mecanismo por el cual una comisión del Consejo de la Magistratura designaba jueces subrogantes. La Corte lo declaró inconstitucional y le pidió al Congreso que sancionara una nueva ley, que lo hizo efectivamente un año después. ¿Sí? Bien. Entonces les decía, el Pacto de San José tiene dos partes. La primera parte, lo que llamamos la parte dogmática, la declaración de derechos. Tenemos dos derechos, estos generales, y luego una serie de derechos específicos. Libertad de expresión, intimidad, igualdad ante la ley, dignidad, protección de la familia, etc. Dos artículos claves allí que son los que tienen que ver con el debido proceso interamericano o convencional, los artículos 8 y 25, que son las denominadas garantías judiciales, que son muy importantes, artículos 8 y 25. Luego tienen lo que se denomina una cláusula federal. Esa cláusula federal dice qué pasa con aquellos estados que están organizados federalmente, caso de Argentina, y luego viene el artículo clave del tratado, que hemos dicho que es el artículo 29 en materia de interpretación, donde se establece como estándar el principio pro homine, o buscar siempre la interpretación que sea más benéfica para el ser humano, que tiene proyecciones luego en materia laboral, tiene proyecciones en materia penal, etc. Y que implica que yo voy a aplicar siempre el estándar más favorable a la protección de ese derecho y del ser humano, con independencia del origen de la fuente. Es decir, si hay una legislación de Catamarca que es más benéfica, la aplico. Ahora bien, si es más benéfico lo que dice el tratado, aplico el tratado. ¿Está claro? Y luego tiene una segunda parte, que es lo que podríamos llamar, el Pacto de San José tiene una segunda parte que se llama la parte orgánica, donde están los órganos. Y básicamente son los dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos. Antes de ir a eso, decirles, la OEA la conforman 35 países. De esos 35 países,
24 han ratificado el Pacto de San José. Y de esos 24, 21 han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Repito, 35 integran la OEA, 24 son los estados que han ratificado el Pacto de San José de Costa Rica, y dentro de esos 24, 21, entre los que se encuentra la Argentina, han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Porque la Corte tiene dos competencias: una competencia consultiva y una competencia contenciosa. La competencia consultiva que tiene la Corte Interamericana supone que cualquier Estado puede ir a la Corte, cualquier Estado que integra la Organización de Estados Americanos puede ir en consulta a la Corte Interamericana como si fuese un tribunal constitucional regional y decirles: estamos por sancionar una ley y en esa ley decimos tal cosa, ¿contravendría o no los tratados internacionales? Y la Corte responde esa consulta. ¿Está claro? Pregunta: ¿hay algún antecedente que la Argentina haya utilizado ese mecanismo de consulta para las leyes del Congreso? Lo hizo Argentina. ¿De cuántas veces? Argentina tiene me parece que Argentina tiene una sola consulta. Vale. Ya les voy a decir, hay 23 consultas se hicieron. Yo les decía, hay 259 sentencias y hay 26 consultas. Se llaman opiniones consultivas. Opiniones consultivas. 26 opiniones consultivas. Alrededor de 20, son 26. Para la elaboración de leyes. No, o se consulta, por ejemplo, hay consultas, por ejemplo, las primeras consultas fueron de decir, bueno, la Corte interpreta solamente el Pacto de San José o interpreta otros tratados. Por ejemplo, un país consultó un sistema de colegiación para periodistas. Se hace como la 13, se hicieron consultas de distintas naturalezas. Ahora bien, a la par de la opinión consultiva se encuentra la competencia contenciosa. La competencia contenciosa supone ese juicio o proceso por el cual eventualmente se expide la Corte Interamericana respecto de la eventual responsabilidad internacional en que pudiese incurrir un Estado nacional respecto de sus prácticas jurídicas internas, lo que implica no solamente la legislación, sino las interpretaciones que pueden hacer sus jueces. Entonces, la Corte Interamericana, lo que se hace en San José de Costa Rica, siguiendo un proceso que por lo general tiene entre 16 y 18 meses de duración, 16 y 18 meses de duración. Les digo porque la Corte Interamericana todos los años hace un informe, y en ese informe establece más o menos cuál es la duración que tienen estos procesos. Este proceso termina con una sentencia de fondo. La Corte, en ese marco de ese proceso, puede dictar 4 tipos de resoluciones. Puede dictar medidas provisionales, que serían el equivalente a nuestras medidas cautelares. Luego dicta una sentencia de fondo. Luego puede dictar una sentencia interpretativa. El fallo de la Corte es inapelable. Lo único que se puede pedir es una interpretación que interprete la sentencia, que sería una suerte de aclaratoria que se formula a la propia Corte, y luego la Corte está instrumentando, en virtud de la Corte a su vez tiene un reglamento, y el reglamento que se modificó y que entró en vigencia el 1 de enero de 2010 prevé un mecanismo interno, un mecanismo que se llama revisión del grado de ejecución que tiene la sentencia. Es que luego que se condena eventualmente a un Estado, la parte que fue damnificada puede ir a la propia Corte y solicitar o instar este proceso, que sería una incidencia dentro del proceso, que revise qué grado de ejecución tuvo la sentencia dictada. ¿Está claro? La sentencia que dicta la Corte
no hay un juicio de responsabilidad individual, es un juicio de responsabilidad internacional del Estado. ¿Está claro? La Corte lo único que revisa es si en sus 3 departamentos, ya sea por una legislación, por un acto administrativo, por una interpretación de un juez, eventualmente la Argentina o cualquier otro país incurrió o no en responsabilidad internacional, es decir, si violó o no los derechos reconocidos por el Pacto de San José y por los otros tratados que forman parte del bloque de convencionalidad. Pero ese juicio no es un juicio que se lo puede llevar porque sí, sino que la competencia de la Corte es una competencia que se denomina complementaria. Complementaria en el sentido de que hay que agotar previamente las vías internas. Y una vez que se agota la vía interna y la víctima, el damnificado, considera que sigue siendo vulnerado su derecho, eventualmente se plantea o puede llevar el caso ante la Corte Interamericana. ¿Sí? Fíjense que la implicancia que tiene esto es que ya el concepto de cosa juzgada ha perdido el grado absoluto que antes tenía puertas adentro de un país, puesto que si bien es cierto, muchos dicen, bueno, pero la Corte Interamericana no es un tribunal de casación, es decir, no voy como si tuviese una instancia más, una cuarta o quinta instancia más contra la sentencia de la Corte Suprema, no voy en casación a la Corte Interamericana, es cierto, no voy en casación, pero si eventualmente la Corte Interamericana considera que Argentina ha vulnerado con una interpretación jurídica un determinado derecho, aun cuando se hubiese dictado, aun cuando la causa ya estuviese resuelta y pasada en autoridad de cosa juzgada domésticamente, internamente, tenemos problemas. Y eso lo vamos a ver en la causa de derecho René. Y la causa Moadet también, ¿no? ¿En cuál otra? En Moadet, versus Argentina. Moadet también, Era ese del última. año pasado. Sí, Claro. era del año pasado. Exactamente. Vamos a ver cómo entonces la irrupción de este sistema pone en crisis no solamente el concepto de supremacía constitucional, sino el concepto mismo de la cosa juzgada. Porque si eventualmente apareciera alguna causal, veremos que se pone no es que siempre ocurre, es excepcional, pero puede suceder. Les decía entonces que finalmente entonces vimos los 4 tipos de sentencias que la Corte puede dictar. Ahora bien, Esa última sentencia del grado de ejecutoriedad, sí. ¿lo dispone la misma Corte o es a pedido de la No, es a pedido de parte. La parte Sí, va y claro. dice, escuchen, yo les decía, la sentencia de la Corte tiene eventualmente el capítulo correspondiente a la indemnización que pudiera corresponderle a las víctimas, y como al mismo tiempo tiene el valor de la intangibilidad de los derechos humanos, por lo general las disposiciones de la Corte también tienen algún tipo de reparación de carácter intangible o moral. Le piden al Estado que ponga en marcha, qué sé yo, en algunos países centroamericanos, desde el monumento a víctimas, sistemas o mecanismos de educación para sus fuerzas armadas, que la Corte chilena, por ejemplo, en el caso Atala Rifo, que lo vamos a ver mañana, durante un año pusiesen en la página web de su Poder Judicial la sentencia para que todo el mundo la viera en contra de Chile, un sistema para la educación de sus propios magistrados en materia de derechos humanos, es decir, que se busca, no sé si es la palabra adecuada la que voy a utilizar, pero la que me viene con una tacha de infamante. Es decir, se busca, no es la palabra, pero se busca que el Estado de alguna manera se avergüence de lo que sucedió. Bueno, el caso Madre, El caso Madre, le dice a la Corte Suprema que tiene la malita costumbre de desestimar las quejas por el 280. Así es, le dice eso. Exactamente. Tienen pero advertir ustedes, que lo que tiene es como, además de la indemnización para la víctima, busca que el Estado, de alguna manera, el Estado sienta un impacto que se manifieste no solamente en lo económico,
sino que tenga algún tipo de incidencia en la modificación de la conducta de, sobre todo, los agentes del Estado. ¿Está claro? Correctivo. Sí, sí, tiene un carácter moral, digamos. Busca que el Estado sufra ese San Benito, perdón, exacto, eso que es como colocarle un San Benito, decirle, usted se pasó el semáforo en rojo, entonces tiene que padecerlo, de alguna manera. Como guardián, o sea, como guardián, no sé, por supuesto, la Constitución no puede desestimar así por así cualquier sentencia que llegue, o sea, cualquier queja que llegue, arbitrariamente, me parece bien que ese doctrina, claro. Eso, sí, a imagen y semejanza del Código de Estados Unidos. Bien, bueno, en definitiva, perdón, lo último, porque yo quiero entrar ya en control de convencionalidad. No, yo con esto traté de darle una suerte de pantallazo rápido del sistema, porque durante estos encuentros nosotros no nos vamos a abocar a cuál es el procedimiento que se sigue ante la Corte Interamericana. A nosotros nos interesa cómo repercute y cómo juega la interpretación que hace la Corte con la interpretación que tiene que hacer el juez de Catamarca en el caso concreto. ¿Está claro? Eso es lo que me interesa. No me interesa. Es decir, el objetivo no es que ustedes sean expertos en el sistema interamericano. No estamos hablando de eso. Pero me parece que no podemos hablar de control de convencionalidad si no conocemos de todo, o al menos genéricamente estos elementos. Les decía que hubo una reforma muy importante del reglamento de la Corte Interamericana. El reglamento de la Corte Interamericana es una suerte de mini código procesal. En el reglamento de la Corte se establece cuál es el procedimiento para eventualmente llevar un caso ante la Corte Interamericana, que tiene 7 jueces. Esos jueces duran 4 años en sus funciones y pueden ser reelegidos. La Corte Interamericana también tiene 7 miembros. Les decía que hubo un cambio. ¿Por qué? Porque en el sistema europeo de derechos humanos, el damnificado va directamente ante la Corte, ante el Tribunal Europeo, y plantea el caso. Eso desde fines de los años 90. Ahora, en el caso del sistema interamericano, nosotros seguimos teniendo el filtro de la Comisión Interamericana. Tradicionalmente, desde el establecimiento de la Corte Interamericana en 1979, el sistema fue ideado, si bien es cierto, no es un juicio penal, extrapolándolo al sistema penal, diríamos que tradicionalmente nuestro sistema, hasta 2010, el impulso lo tenía la Comisión Interamericana. Es decir, una vez agotadas todas las vías internas, el damnificado planteaba su caso ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana comenzaba todo un proceso que era extrajudicial. Le pedía informes al Estado y concluía, le imponía al mismo tiempo al propio Estado, le decía que si advertía que había contradicciones con las disposiciones de los tratados, lo instaba a que modificara. Si no se llegaba a un acuerdo entre el Estado y lo que planteaba la víctima, si hay un acuerdo, se lo homologaba. Si no había un acuerdo, la Comisión podía plantear la demanda ante la Corte Interamericana. Pero quien impulsaba el proceso, fundamentalmente, era la Comisión Interamericana ante la Corte. El órgano jurisdiccional era la Corte, pero actuaba tenía una suerte de impulso público interregional la Comisión Interamericana. Y si se quiere, la víctima intervenía como una suerte de querellante particular. ¿Está claro? En el 2010 se modificó. ¿Por qué? Porque se le da mayor participación a la víctima, en el sentido de, sin ir al sistema europeo, sin llegar al extremo del sistema europeo en el cual la víctima va derecho ante la Corte, lo que se hace es, cuando en la etapa extrajudicial, por así llamarla, o previa al planteo del caso contencioso, la Comisión Interamericana informa o termina con un informe diciendo que
hay viso de que el Estado ha incurrido en inconvencionalidades, se fija un plazo en virtud del cual solo la víctima puede directamente plantear, formular una petición, ofrecer testigos, etc., ante la Corte Interamericana. Al mismo tiempo se ha establecido un fondo de reparación de las víctimas para solventar a aquellas víctimas que no tuvieran cómo solventar un abogado particular, porque en forma paralela se ha hecho un sistema, se hizo un acuerdo entre las defensas públicas de todos los países que forman parte del sistema y se creó la figura del defensor interamericano. De manera tal que con esos dos mecanismos se busca allanar la posibilidad de que se puedan llevar los casos a la Corte Interamericana. Entonces ustedes verán que yo les decía que el motivo de esta charla es 2006. El motivo de esta charla son las causas Almonancía Arellano y trabajadores cesados del Congreso, donde pretorianamente la Corte Interamericana ha dicho que los jueces de los países que forman parte del sistema interamericano deben, no pueden, deben efectuar un control de convencionalidad, Almonancía Arellano, y el trabajador cesado dijo de oficio. Deben efectuar un control de convencionalidad de oficio en las causas que tienen en Catamarca, en Neuquén, donde fuera. Entonces, ustedes verán que eso, ¿qué hace? Que la Corte Interamericana está abriendo el paraguas porque se está dando cuenta que comienza a haber muchos casos que están llegando a la Corte y que la Corte no da abasto para entender esos casos. Entonces, ¿qué hace la Corte? Se reserva a ella el sistema en definitiva, amigos, el sistema en definitiva hoy se parece al sistema que funciona en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos una confluencia de dos controles. El control en propiedad que hace la Corte Interamericana, el control de convencionalidad que la Corte Interamericana hace desde siempre, desde 1979, hace ante el caso que se lleva, y ella es, de acuerdo al Pacto de San José, intérprete final, su sentencia es inapelable, los Estados se han comprometido a respetar las decisiones de la Corte, etc. Es decir, ella hace el control en propiedad, un control concentrado. Y al mismo tiempo, en paralelo, la Corte Interamericana en 2006 ha creado pretorianamente el control difuso de convencionalidad, porque ha dicho, antes que la causa lleve, preventivamente le pido que todos los jueces interamericanos, en sus causas, y para evitar que el Estado argentino, ecuatoriano, brasileño llegue hasta acá, hagan control de convencionalidad. ¿Está claro? Si eso no es una Corte Suprema, no sé lo que es. Pero verán entonces qué interesante cómo en la historia de nuestras instituciones, es muy interesante son los casos que dijo usted que tiene la Corte, de 16 o 18 meses para pronunciar. Realmente, dentro de nuestro término procesal, es rápido, pero por eso les digo, amigos, hay dos sistemas, hay dos controles que van en paralelo. Hay dos controles que van en paralelo. El difuso que tienen que hacer todos los jueces. A los jueces se les pide mayor carga. No solamente hacen ya control de constitucionalidad, sino ahora deben hacer control de convencionalidad. Y eso no está sujeto a petición de parte, debe ser de oficio. Con lo cual ya tenemos que plantearnos, aquellos que todavía discutían en la Argentina si los jueces podían hacer control de constitucional de oficio, ya es una disquisición medieval, no tiene sentido. ¿Sí? Uno. Y dos, la Corte en paralelo sigue haciendo control allá en San José. Ahora bien, ¿por qué decía yo que se parece al sistema norteamericano y no al sistema argentino de control de constitucionalidad? Porque en el sistema de control de constitucionalidad argentino no hay ninguna disposición que nos diga
que los fallos de la Corte, pese a que nosotros digamos que estamos sujetos moralmente a los fallos de la Corte es la última intérprete, cualquier juez, si da una interpretación, un argumento que no tuvo en cuenta la Corte, puede apartarse de la interpretación de la Corte Suprema. En Córdoba acaba de pasar que una Cámara entera se apartó del criterio sostenido por la Corte Suprema en materia de aborto, del aborto no punible, y se apartaron. Dijeron, no hay nada que nos sujete a la interpretación de la Corte. ¿Está claro? Entonces, en Argentina tenemos un control de constitucionalidad difuso hasta ese punto. La Constitución del año 1949 sí tenía una disposición que nos equiparaba o pretendía equipararnos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ustedes saben que tienen control difuso, pero cuando la Corte Federal de Estados Unidos fija una interpretación en materia constitucional por el estar decisis, es obligatorio. La Constitución del 49 de Argentina preveía ese mecanismo. ¿Está claro? Pero acá no existe el estar decisis. No, por eso le digo, no existe, pero por eso le digo que el sistema de la Corte Interamericana se parece al de Estados Unidos y no al nuestro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tenemos un control difuso que lo hacen todos los jueces, la Corte en Trabajadores Cesados del Congreso dijo que los jueces nacionales tienen que hacer control de convencionalidad, incluso de oficio, siguiendo las pautas de interpretación que fija la propia Corte Interamericana. Ergo, está diciendo que la interpretación que ella hace es obligatoria para el ejercicio hermenéutico que tienen que hacer los jueces en el despliegue del control de convencionalidad difuso, salvo que en la interpretación el juez de Catamarca, el juez de Neuquén, vaya por encima del parámetro que fijó la Corte. ¿Se entiende? Porque se parece más al sistema de Estados Unidos que al sistema de Argentina. ¿Qué hora es? 7 menos 10. Yo no tengo problema. De todos modos, sí, las sentencias que vienen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen una fuerza muy importante dentro del derecho interno. Sobre todo en el caso Kimmel, donde mandó a reformar el Código Civil, el Código Penal en materia de calumnia y injuria, ¿no? Y también en el privativo de libertad. Son una fortaleza muy importante. Lo que está diciendo él, por favor, es muy interesante lo que él está diciendo, porque... Parece moralista porque no lo escuchamos. Sí, pero si se paran tampoco lo vamos a ver. ¿Cómo? No me hagan mal, doctor, porque contesto los agravios de allá. Gracias. sí, por favor, No, digo que puede ser un punto de vista discutible. Lo que sí digo es que me parece que las sentencias que emiten la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen una fuerza muy importante dentro del derecho interno y puede verse en el caso Kimmel, en donde mandó a reformar el código adecuado, el código penal en lo que es en materia de delitos contra el honor, ¿no? Calumnias e injurias, y adecuarlo al nuevo sistema de decir, no aplica con pena, no castiga con pena privativa de libertad algo que no corresponde. Y se hizo la modificación. En un fallo de acá, el doctor fallo dijo también que eran obligatorios los fallos de la Corte Federal, pero bueno, no se aplicó. No, escuchen. Esto lo que dice allá el colega, que es muy importante, es muy trascendente, porque justamente ya hay discusiones entre aquellos que sostienen, yo le puedo mandar también el material, un artículo que publicó en la ley el doctor Rosati, que fue convencional constituyente en 1994, y diciendo, yo fui convencional y la intención nuestra no fue crear todo este elefante. Entonces, dice el doctor Rosati, a mi modo de ver equivocadamente, dice, la Corte Interamericana, el fallo de la Corte Interamericana es, el fallo de la Corte es inapelable, solamente en el caso en el que Argentina sea parte. ¿Está claro? Entonces dice, después están, dice el doctor Rosati, los ultraconvencionalistas, que están diciendo que la sentencia de la Corte, que la Corte dispone
Gómez Lum contra Brasil, el que dispone contra México, en Cabrera García y Montiel Flores, solo es para México y solo es para Brasil. Y hay otros como Hitters que dicen no, los efectos de la sentencia de la Corte tiene una validez erga omnes, y porque la Corte es un tribunal constitucional regional, y porque si la Corte sube el parámetro en Brasil, lo sube para todos. Y en el próximo caso en el que se planteen supuestos de hechos similares en Catamarca, el juez tiene que adecuarse a lo que la Corte fijó allá. Entonces, esa es la gran discusión que hay entre algunos que dicen, no, esperen, el sistema se nos fue de las manos, ya no tenemos cosa juzgada, ya no existe la cosa juzgada interna, y ya no sabemos si la Corte intérprete final y me está diciendo que la Constitución no es suprema, no hay supremacía constitucional. Entonces hay algunos que se asustan y dicen, no, fue demasiado el sistema. El ex procurador Rini tiene un famoso dictamen, que ya lo vamos a ver, en el que dice más o menos todo lo contrario de lo que vos estás sosteniendo, en un criterio, digamos que más preocupado por decir cómo le pongo el límite a la Corte Interamericana. Mientras que hay otros que, como yo, sostenemos que la Corte Interamericana y el sistema hasta ahora es el único salvoconducto que tenemos, y que juega como una especie de salvoconducto o background que tenemos, y que nos permite zafar, por así decir, como dicen los adolescentes, zafar de nuestras propias miserias internas en algunos casos. De hecho, es como una Corte falló contrario contra el escritor. Exactamente. Paola, yo no sé cuándo. ¿A qué hora es? Bueno, es 3 minutos más. Bien, amigos, les decía entonces que la Corte tiene dos competencias: la competencia consultiva y la competencia contenciosa. Respecto de la competencia consultiva, la Corte ha hecho interpretaciones, y allí ustedes con esto van a ver que la Corte Interamericana, a mi entender con buen tino, se ha plantado como una verdadera Corte de casación regional, yo prefiero decir Corte constitucional o convencional regional. Se ha planteado como una Corte no de casos, es decir, es una Corte de casos, se lleva el caso, pero se ha planteado como una Corte que baja directrices, que interpreta, y en su carácter de intérprete final está bajando líneas, si se quiere. ¿Está claro? ¿Dónde se lo ve eso? Que la Corte, en su competencia consultiva, no solo interpreta el Pacto de San José, sino cualquiera de los tratados suscritos por algunos de los países que forman parte del sistema interamericano. Con lo cual la Corte se va perfilando no solamente como la intérprete final del Pacto de San José, que es lo que en propiedad es, y reconocido por la letra del pacto, sino que se transforma en intérprete final de todos los tratados. ¿Está claro? De todos los tratados. Y respecto de la competencia contenciosa, decíamos que decide para el caso concreto, y los países se comprometieron por el pacto a respetar las decisiones de la Corte, que son a su vez inapelables. Pero allí entran las disposiciones de algo que cuando tenemos que estudiar el derecho internacional decimos, ¿para qué sirve esto? Que era cuando teníamos que estudiar el Tratado de Viena. ¿Para qué estudiamos esto? Y el Tratado de los Tratados tiene dos artículos que son fundamentales, el 26 y el 27.
El 26 es dos artículos fundamentales. Uno, el famoso pacta sunt servanda. Es decir, que de buena fe, los pactos se interpretan de buena fe. Y el segundo artículo, el 27, clave, que dice que un país puede invocar una disposición de derecho interno para contradecir una obligación internacional a la que se hubiese comprometido. Porque, como decía el maestro Vidal Campos, si uno pudiese, digamos, incumplir un tratado, lo estaría de alguna manera denunciando el tratado, hablando en términos de derecho internacional, de facto y sin ir por los carriles establecidos por el Tratado de los Tratados respecto a cómo uno tiene que denunciar un tratado internacional. Es decir, uno estaría denunciándolo unilateralmente ese acuerdo y por fuera de los carriles establecidos. ¿Está claro? Bueno, nos detenemos. Hay un mecanismo.